canción del Espíritu es el himno número 201. Himno número 22. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes. Seamos reverentes.
puedan, vamos a postrarnos. Amoroso Padre y Dios que moras en los cielos, gracias por el sábado. Gracias porque lo apartaste desde la creación para compartirlo con nosotros, y nosotros estamos en tu casa compartiéndolo contigo. Queremos, Señor, disfrutar de tu presencia, de tu compañía, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, enseñándonos a través de la lectura de tu palabra. Que los ángeles también se unan a nosotros en la adoración y podamos en este momento ser felices contigo. Señor, que la sangre de Cristo siga cubriendo nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Queremos dar a todos una muy cordial bienvenida. Seguramente estamos felices de poder compartir estos momentos tan gratos, tan cómodos acá en la casa de Dios. Un lugar de tranquilidad, apacible, propicio para poder meditar, para poder comprender, buscar entender cada vez mejor la palabra del Señor y poder serle fieles, como estudiamos en la mañana. Hoy tendrá el pan de vida el pastor, nuestro pastor, Horacio Cairos. Agradecemos a Dios que pueda estar con nosotros y estemos atentos al tema que nos va a presentar. Seguramente será de inspiración para nuestra vida cristiana. Como parte de la adoración, de la alabanza a nuestro Dios, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Así que vamos a pedir a los hermanos diáconos que se adelanten. Juanjo nos va a dirigir en la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque hoy al levantarnos tú nos diste la vida, la salud, pudimos ver un hermoso sábado. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que al devolverte los diezmos y las ofrendas que tú nos diste con tanto amor, que esto pueda servir para el avance de tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor, gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor. Acéptala cual prenda de todo nuestro amor. Vamos a invitar a todos los niños a que se adelanten. Anabel Caro tiene la historia para ellos y nosotros los adultos seguramente escuchamos con atención porque también nos gustan las historias. ¿Estamos todos? Ahí vienen unos amiguitos más. Ay, esperamos acá que se acomoden. Bien, ahora sí estamos todos. ¡Feliz sábado! ¿Cómo están? ¿Bien? Qué lindos están hoy. Quiero que presten atención y escuchen con mucha atención
este versículo que les voy a leer. Son palabras de Jesús. Escuchen. Y él respondió, Jesús respondió, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Necesito que me ayuden con algo. A ver, por ejemplo, una por acá. A ver, otra por acá. Y acá este amiguito por acá. Miren bien, bien, bien esas piedras. A ver, mírenlas bien. ¿Le ven alguna boca? Pero mírenla bien, porque el versículo dijo que las piedras clamarían. A ver, fíjense. ¿Hay una boca? Podría ser un dibujo de una boca. Pónganselo en el oído, acá en la oreja. ¿Dicen algo? ¿Escuchan algo? No. ¿Qué habrá querido decir Jesús con ese versículo? ¿Pueden hablar las piedras? No, pero Jesús tiene poder para hacer que las piedras hablen. Ah, ahora sí. La historia que les quiero contar hoy tiene que ver con algo que habló, algo que no tiene boca, pero que igual predicó un sermón. Y ese algo es esto. ¿Qué son? Papas. Ahí mostramos a los grandes. Papas. ¿Les gustan las papas? ¿Sí? ¿Cómo comen las papas? A la plancheta. Papas fritas. Ah, papas fritas. ¿Cómo más? En puré, qué rico en puré. Al horno, qué rico, con verduritas también. Muy bien. ¿Saben cómo crecen las papas? Es una planta, sí, pero ¿dónde crecen? Muy bien, Aleli, por abajo de la tierra. Si yo siembro esta papa, la riego, le da el solcito, la cuido bien, le empiezan a salir brotecitos. Esta está como saliéndose la piel ahí. Y con el tiempo van a crecer más papas, pero todo pasa debajo de la tierra. Yo no veo lo que está pasando abajo de la tierra. Esta historia es de un hombre, un granjero, que se llamaba Leonardo Hastings. Leonardo Hastings era un agricultor que tenía también ganado, pero se dedicaba a sembrar papas. Tenía grandes campos de papas. Y una vez Leonardo escuchó a Guillermo Miller hablar sobre la venida de Jesús. ¿Escucharon hablar de Guillermo Miller? Uno de los primeros, exactamente, uno de los primeros adventistas, los primeros que empezaron a contar que Jesús volvía. ¿Y se acuerdan que habían puesto una fecha? ¿Quién se acuerda la fecha del regreso de Jesús? 22 de octubre de 1844, muchos años atrás. Ellos creían que Jesús iba a volver ese día. Y Leonardo también lo creyó. Y en la primavera había sembrado un montón de papas y las tenía que cosechar en otoño, más o menos para la fecha en la que iba a volver Jesús. Y entonces Leonardo con su esposa dijeron, acá tenemos un problema, porque si nosotros creemos que Jesús viene ahora en el otoño, ¿para qué vamos a cosechar las papas? Si nosotros cosechamos las papas, nuestros vecinos van a pensar que nosotros realmente no creemos que Jesús va a volver. Así que decidieron no cosechar las papas. ¿Y qué pasó el 22 de octubre? ¿Jesús vino? No, eso se conoció después como el Gran Chasco. Toda esa gente quedó muy triste porque Jesús no había venido. Pero Leonardo había sido fiel a lo que él pensaba. Y Dios siempre cuida de sus hijos fieles. Cuando las papas quedan debajo de la tierra mucho tiempo, ¿saben qué pasa? Se pudren. Si no las cosechamos a tiempo, se echan a perder.
Así que Leonardo había pasado ya el tiempo de la cosecha y dijo, bueno, por las dudas las voy a cosechar. Y Dios había hecho un milagro con las papas de Leonardo, porque cuando él sacó las papas de la tierra, no estaban podridas, estaban así perfectas para comer. Incluso eran de las más grandes y se veían riquísimas de todas las que Leonardo había cosechado en toda su vida. Y la gente que había cosechado las papas a tiempo, que las tenía guardadas en graneros, justo para esa época había venido una plaga muy grande que les había echado a perder todas las papas. Así que los vecinos de Leonardo no tenían papas. Y Leonardo sí. Así que él pudo comer papas, él y su familia, y también pudo venderles a sus vecinos las papas para que ellos pudieran volver a sembrar y poder también comer. Dios recompensó la fidelidad de Leonardo y de su familia. Y las papas predicaron un sermón, porque las papas, sin tener boca, le contaron a los demás que Dios es fiel y que Dios siempre, siempre, siempre cuida de sus hijos. ¿Vamos a darle gracias a Dios por eso? ¿Sí? ¿Hacemos una oración? ¿Nos ponemos en reverencia? Querido Dios, gracias por esta historia tan linda que nos cuenta y nos muestra cuánto nos amás y cuánto te preocupas por nosotros. Gracias por cuidarnos siempre. Ayúdanos a ser fieles, no importa lo que pase. En el nombre de Jesús, amén. Vengan que les doy el papelito de hoy. Para acá y a pintar las papas, a ver cómo les salen esas papas. Sí, seguro que sí. Ahí vamos por acá. La mandemos. La papa, gracias por la piedra. Eso, la piedra me la ponen ahí en la cajita. Muy buenos días, un feliz sábado. No sé si vieron las papas. Bueno, faltan unos minutos para el almuerzo y capaz que alguno tiene papas al horno, así que se va a acordar de la historia de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lindo llegar al sábado otra vez, ¿verdad? Y poder disfrutar de estar juntos en la casa del Señor, sabiendo que Él está presente y que nosotros podemos abrirle nuestro corazón para que a través de todas las cosas que se realizan en este momento de adoración, Él pueda encontrar un resquicio para entrar a nuestro corazón y tomar posesión de Él. ¿Cuántos recuerdan el título del tema? Porque apareció en una placa que recibimos los que estamos en ese grupo, que no sé si es privilegiado o por ahí se van sumando los que van llegando. Solo para saber si leen la placa. ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? ¿No lo reciben? ¿No están en el grupo? Bueno, resuelvan ese problema. O si no, miren la placa. Hoy es sábado 22 de abril. El tiempo va pasando rápidamente. Ya el invierno está empezando a hacerse sentir. Hace algunos sábados atrás hablábamos del calor que hacía, ahora está lindo. Y después va a estar más lindo todavía para prender la estufa. La soberanía del Espíritu es el título del tema de esta mañana. Y bueno, todo un desafío, ¿no? Hablar de Dios es algo difícil para el ser humano, pero la Escritura es la que más nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de
el Espíritu Santo. Y de paso, quien más habla acerca del Espíritu Santo es Jesús, ¿no? Así que es muy interesante poder prestar atención a algunas cosas, a algunos detalles muy importantes. Por ser una de las personas de la deidad, la tercera, es obvio que es soberano y por consiguiente tiene voluntad propia y ejerce su soberanía sobre todas las acciones que desea realizar. Sus atributos y su autoridad son compartidas con el Padre, con el Hijo, y son compartidas en esencia, pero también en individualidad. Y distintos aspectos de su soberanía aparecen a lo largo de toda la Biblia y podemos hablar de algunos de esos aspectos de la soberanía. Por ejemplo, cuando uno va al Génesis en el capítulo 1, ya encuentra al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, ¿recuerdan? Y a lo largo de toda la Biblia aparece. En el Antiguo Testamento aparece eventualmente para fortalecer, ¿no? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y bueno, pasaron algunas cosas. Y es muy interesante. Pero hay una expresión ahí en el capítulo 6 de Génesis: no contenderá más mi espíritu para siempre con el hombre por cuanto es carne. Así que en esta ocasión del estudio, la lectura de esta mañana, vamos a hablar acerca de la soberanía del Espíritu en aquellas cosas reveladas en la palabra concernientes a nuestra salvación, a la manera en que el Espíritu Santo contiende con nosotros para que nosotros podamos rendirnos al Señor. De hecho, Jesús habló de esa actitud, ¿no?, del Espíritu, diciendo: cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Convencer de pecado, contender con el pecador para que el pecador entienda cuál es su situación delante de Dios. Cuando hablamos, por supuesto, de la salvación, a veces pensamos en la iglesia y pensamos en los dones del Espíritu, los dones espirituales, ¿no? Y es interesante ahí en 1 Corintios 12:11, no hace falta buscarlo, hay una expresión que habla acerca de la soberanía del Espíritu en cuanto a los dones. Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y no hay caso, es como Él quiere. Lo que Él quiere no es caprichoso. Lo que Él quiere tiene que ver con la necesidad de la iglesia, porque fueron dados para el crecimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo? Para todo, el Espíritu Santo está presente haciendo lo que Él quiere, y lo que Él quiere es lo mejor para la iglesia, lo mejor para nosotros. Por ejemplo, cuando salgamos o cuando salimos a entregar un par de libros por semana a las personas que forman parte de esta comunidad que va a empezar a ser todavía más conocida para nosotros, donde por ahí nos van a saludar con alegría o nos van a echar flit, como dicen algunos, ¿no? No nos van a querer recibir, no importa, vamos a sonreír y vamos a volver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo contiende con las personas. El único que tiene la facultad de llegar a la conciencia de la persona es Él. Por lo tanto, dejemos que Él actúe. Por eso, obviamente, antes de salir, oramos y le decimos: Señor, anda adelante, porque si vas adelante, está mejor, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Pero eso tiene que ver con la tarea, la misión de la iglesia. Un aspecto de la soberanía del Espíritu de la cual no vamos a hablar en esta mañana. Por eso digo, son varios aspectos
de su soberanía. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno, y ustedes seguramente lo han escuchado, el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, algunos dicen que debiera ser llamado los Hechos del Espíritu Santo, la forma en la que el Espíritu Santo condujo a la iglesia en el arranque mismo. La iglesia cristiana primitiva era dirigida por el Espíritu Santo como él creía conveniente. Y de hecho, ¿no es cierto?, hay experiencias muy puntuales que se pueden recordar, pero no es el propósito. Tiene que ver con nuestra salvación. Y como decía hace un momento, quien más habló fue Jesús acerca del Espíritu Santo. Y vamos a referirnos a aquella charla con Nicodemo para empezar. Juan 3. ¿Recuerdan la visita nocturna de Nicodemo? Nicodemo venía a querer confirmar sus creencias, sospechas, certezas, dudas, con respecto a quién era Jesús, si era o no era. ¿Y recuerdan la forma como él introduce el diálogo? Señor, nadie hace las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Y Jesús lo sorprendió. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y alguien diría, no tiene nada que ver el planteo de Nicodemo con la respuesta de Jesús. Aparentemente no, pero en el fondo, sí. Porque el Mesías es quien salva. Y Jesús estaba iniciando un proceso en la vida de Nicodemo. No entendió, por eso hizo una pregunta extraña: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y vamos a prestar atención a la lectura a partir del versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Interesante, porque ahí está en la figura del viento la soberanía, ¿no? De donde Él quiere. La intervención directa, la intervención divina en el corazón humano. Tienes que nacer de nuevo. Del agua, el bautismo tan conocido, y del Espíritu. Porque el nacimiento del Espíritu es esencial, porque somos carne, y lo que es carne es carne. ¿Cuál es la realidad del creyente? Nuestra realidad. Nuestra lectura principal esta mañana estará centrada en el capítulo 8 de Romanos, pero obviamente necesitamos al 7 para el contexto. El capítulo 7 de Romanos es un hermoso capítulo y tiene que ver con la manera en la que el apóstol Pablo presenta los temas importantes referentes a la salvación. Esos temas que tienen que ser bien claros, pero necesitan para el lector reflexión. Por supuesto, nuestra reflexión será muy rápida, pero si ustedes quieren, por supuesto, pueden volver a leer todas las veces que desean estos capítulos 7 y el 8 a los cuales estamos haciendo referencia. El capítulo 7 presenta la incapacidad, la insuficiencia del creyente en su lucha por obedecer a Dios. Ahí presenta en Romanos el capítulo 7 dos leyes. Presenta la ley de Dios y presenta otra ley, ¿no? Y hablando acerca de la ley de Dios, en
el apóstol tiene palabras claras, palabras definidas, ¿no es cierto?, que son absolutamente comprensibles. Ahí dice, ¿no es cierto?, que la ley de Dios es santa, es justa, es buena, ¿recuerdan? Dice que también, el versículo 14, leo ahora, la ley es espiritual. Esas son las características de la ley de Dios. Son las características de los 10 mandamientos. Y Pablo considera de que la ley de Dios es buena. Lo mismo que hace el salmista en el Salmo 119. En mi Biblia el Salmo 119 tiene un título, Excelencias de la ley de Dios, ¿no? Cuando el salmista expresa, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación, dice, ¿no? Y bueno, todas esas cosas, uno dice, esto es bueno. Pero hay una cuestión, que es la que Jesús le dijo a Nicodemo. Versículo 14 termina diciendo, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y están aquellas palabras interesantes, ¿verdad?, que para muchos son justificación para un montón de cosas, pero en realidad no lo van a hacer, porque al seguir la lectura uno encuentra que Dios tiene el remedio para el problema. Dice ahí, lo que hago, versículo 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, dice mi versión de la Biblia, eso hago. Lo que no quiero, eso hago. Y creo que es la historia de nuestra vida, ¿o no? ¿Te pasa o no te pasa? Bien. Pablo lo está planteando con total claridad, como para que nadie se crea mejor o peor. Simplemente así lo presenta. Versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago. Interesante el argumento. Apruebo que la ley es buena. ¿No? Es decir, ese contraste que existe entre lo que yo quiero hacer pero no puedo, estoy aprobando que la ley es buena. Verso 17. De manera, y miren qué interesante, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que esto en mí, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estamos hablando de la experiencia del creyente. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Parece todo un juego de palabras, pero el concepto es exactamente el mismo, solo que se va haciendo cada vez más fino, sutil, comprensible. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la segunda ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Recuerdan esta parte, no? Es decir, esto es conocido por todos nosotros, ¿no? Es la tremenda lucha del creyente con su naturaleza. Pero además a esa naturaleza se le ha incorporado otra naturaleza, que es la espiritual, y que quiere hacer lo correcto, pero la otra naturaleza tiene fuerza. Así que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el verso 25, si uno leyera hasta aquí, podríamos terminar, después de leer, de la siguiente manera. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Si termináramos acá, ¿saben cuál sería el mensaje, hermanos? La intención es lo que vale. Yo con la mente quiero, pero con el resto no puedo. O sea, es como que es imposible.
Y muchos quieren que termine acá, ¿no? Porque estaría bueno, ¿no? Sería una manera interesante de consolarnos unos a otros. Y bueno, pobres nosotros, abandonados a esta lucha por Dios. Jamás fuimos abandonados por Dios. Para eso está el capítulo 8. Ahora pues, y aquí está el centro de la soberanía del Espíritu en la vida del creyente, en tu vida y en la mía. La cuestión, pero no simplemente la cuestión, sino el quid de la cuestión. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué cosa notable, ¿no? Estar en Cristo, un estado en el que se anda, se transita, se camina, se vive según el Espíritu. Así de simple. Cuando alguien dice o utiliza la expresión estar en Cristo, tiene que estar asociada indefectiblemente con andar en el Espíritu. ¿No? Porque estar en Cristo es una linda frase, pero estar en Cristo y andar en el Espíritu, andar conforme al Espíritu, es la que acompaña. Y ahora va a aparecer una tercera ley, una ley nueva, en esta argumentación importante de la soberanía del Espíritu. Dice, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo se llama esta ley? Tiene un nombre diferente a la ley de Dios, a la ley del pecado. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es interesante la manera en que conjuga la acción de Cristo con la acción del Espíritu. Si nosotros entendemos esto, seguramente el resto de la lectura no será fácil, así que intentaré junto con ustedes interpretarlo correctamente. El Espíritu implanta una nueva ley, voy a decir esto, dominante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué hace esta ley? Esta ley dice, me ha librado. ¿Qué es librado? Soy libre. ¿De qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. Es decir, esta ley, como decíamos recién, es una ley predominante. Predomina sobre la ley del pecado, que es muy fuerte en mi naturaleza. Pero esta es aún más fuerte. Y miren el argumento del verso 3. Lo que era imposible para la ley ahí es los 10 mandamientos, ¿no? Miren, por más que la ley diga, no hagas esto, alguien podría decir, pero se me escapa. Lo veo pasar al vecino, no es mi vecino de enfrente, que está aquí presente. Estoy diciendo, ¿no es cierto?, de las situaciones de la vida. Veo pasar al vecino que no me deja dormir. Tampoco es mi vecina de pieza. Y claro, los recuerdos del vecino no son los mejores. Y se me calienta la sangre, ¿no? Y todavía estás vivo. No, eso sería lo mínimo, ¿no? ¿Y eso cómo lo evitas? ¿Cómo evitas asociar situaciones de la vida con cosas que están mal en nosotros? Porque, ¿saben lo que yo puedo sentir por el vecino? Al vecino, ¿puedo usar la palabra le resbala? Sí, ya la usé. ¿Qué le importa a él lo que yo pueda sentir por él? No le importa nada. Así que el que se está haciendo daño, si el sentimiento es negativo, ¿quién es? Yo. Yo me estoy haciendo daño por el sentimiento negativo que tengo hacia
mi vecino. Así que por más que la ley diga, eso está mal, dice lo que era imposible para la ley. La ley de Dios no cambia mi naturaleza. La ley de Dios solo tiene un objetivo, mostrarme cuál es mi naturaleza, cómo es mi naturaleza. Lo que era imposible para la ley, y aquí fíjense cómo lo dice con tanta simpleza, por cuanto era débil por la carne. Es decir, la carne es más fuerte que el mandamiento. Porque el mandamiento dice no codiciarás. Y la codicia, que es algo mental. Ni siquiera es una palabra, ni siquiera es un acto físico, es un pensamiento. ¿Y cómo lo evitas? Es decir, la naturaleza humana tiene problemas. Y por eso, aunque, decía el apóstol, me deleito en la ley de Dios, yo encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, mis ojos, mis oídos, etcétera, ¿no? Bien, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios asume la responsabilidad, la actitud, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, igual que nosotros, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto no tiene que ver con la soberanía del Espíritu, sino con la obra de Jesús. Por eso Jesús dijo que cuando el Espíritu viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. No, pero si creemos, no. Para creer en Jesús vos tenés que entender por qué murió. Porque para vos era imposible salvarte por medios propios o por lo que vos quieras inventar. Porque es imposible que la naturaleza humana se sujete a la ley de Dios. No es probable eso. Por lo tanto, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Y acá viene el propósito de la muerte de Cristo, que es nuestra salvación, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Qué? La acción de Dios no es la acción humana. Romanos 7 es la acción humana, ¿no? Miserable de mí, yo. Pero ahora Dios actúa. Y cuando Dios actúa, Dios nos dice, ahora sí, con esta nueva ley, obtenida o real a partir de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, a partir de ahora, la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque aquí ocurre un milagro en nosotros. La salvación es, para nosotros, por donde la miremos, un milagro. El hecho objetivo, obviamente, es la muerte de Cristo en la cruz. Pero el milagro en nosotros es que entendamos y experimentemos el beneficio de la muerte de Cristo en la cruz, que es la nueva vida, nacer de nuevo. Por eso Jesús fue tan simple con Nicodemo: tenés que nacer de nuevo, Nicodemo, porque vos sos carne y la carne no puede heredar el cielo, no vas. Así que hay que empezar de vuelta, tenés que nacer del agua y luego las cosas van a cambiar. Muy bien, ya no andan conforme a la carne. ¿Qué pasó? Se implantó una ley dominante, que es la del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ahora el creyente está habilitado, voy a usar esa expresión, para vivir conforme al Espíritu. Lo bueno es que no termina ahí Pablo. Pablo es complicado, ¿no? Pedro dice que Pablo es complicado. Cuando Pedro escribe, ¿se acuerdan? Dice,
Pedro tiene cosas difíciles de entender. ¿Por qué no la habrá hecho más simple? Es que hay cosas que tienen que ver con la naturaleza humana que no son simples y por lo tanto lo que trata de hacer Pablo es de hacer un escaneo completo de la situación, ¿no? Y tener el mejor estudio, el mejor análisis de la naturaleza humana para poder entender cómo se sale de todo esto. Y miren cómo sigue. Los que son de la carne, ¿no? Es una expresión bien categórica, ¿no? Los que son de la carne. ¿Qué hacen los que son de la carne? Según lo que argumenta Pablo, ¿no? Y el Espíritu Santo está obrando en su mente. Piensan en las cosas de la carne. Es obvio. Pero, y acá viene la cuestión, los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Y acá hay una cuestión que divide todo, ¿no? ¿Sos de la carne o sos del Espíritu? De paso, ¿quién decide eso? ¿Dios? No. Esa es nuestra decisión. Totalmente voluntaria. Es nuestra decisión y el argumento que viene a continuación profundiza el hecho de que es nuestra decisión. Miren, ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Este es un ejercicio muy interesante de contrastes, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, obvio. La paga del pecado, ¿en qué termina el pecador carnal? En la muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Pero, y acá viene el contraste, ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. ¿Qué querés? Claro, es injusta la pregunta, ¿no? Yo no quiero muerte, quiero vida y quiero paz. Pero para tener vida y paz hay que ocuparse del Espíritu. Sigue diciendo el verso 7, ¿por qué razón debemos ocuparnos del Espíritu? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y reitera el concepto que ya mencionamos, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Y agrega algo más por las dudas. ¿Qué agrega? Ni tampoco pueden. Por eso decía el verso 3, lo que era imposible para la ley. El de naturaleza carnal jamás se sujetará a la ley de Dios. Voy a hacer un alto. Legalistamente hablando, sí se puede. Los fariseos creían que estaban sujetos a la ley de Dios. Por eso Jesús enseñó tantas veces que no era la letra. La letra dice no mates. ¿Oíste que fue dicho no mates? Pero yo te digo que si vos insultás a tu prójimo, si vos le decís necio, ya está. Ese mandamiento ya está. ¿Y cuántas veces se te escapa? Bastantes. Y a veces con las personas más queridas, ¿no? Lo extraño de nuestra naturaleza. Es que esa es la naturaleza humana. Esa es la carne. Pues bien, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y concluye el pensamiento, los que viven según la carne, obvio, ¿no? No pueden agradar a Dios. Así que creyentes viviendo según la carne es contradictorio. Versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y acá es donde entra la soberanía del Espíritu en nuestras vidas, en tu vida y en la mía, sino según el Espíritu. Y entonces fíjense la sabiduría, ¿no?, del apóstol y la dirección de Dios al escribir esto. Si es que, ¿notaron eso? Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros.
Es decir, todo el tiempo es aclarar, pero para que no haya lugar a ninguna mala interpretación. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive, mora, está en vosotros. Porque si no está, no está. Eres carne. No hay naturaleza espiritual preponderante, implantada en tu vida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, agrega más todavía, no es de Él. No le pertenece a Jesús. No es de Él. ¿Hay solución a nuestro problema? Por supuesto. Permítele al Espíritu Santo entrar en tu vida. ¿Estoy diciendo algo nuevo, hermanos? No, ¿verdad? Pero acá el problema es muy interesante por una simple razón. Porque no es solamente hablar del Espíritu Santo, es permitir que el Espíritu Santo tome el control. Que implante esa nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bien, versículo 9, ya lo leímos, ahora el 10. Pero si Cristo está en vosotros, y esto es lo interesante de todo esto, ¿no? La obra del Espíritu Santo, si bien estamos hablando de la soberanía del Espíritu Santo, hablando de nuestra salvación, permítanme decir, es una obra conjunta. Por eso Jesús habló tanto acerca del Consolador, ¿no? El Consolador, con lo que eso significaba. La necesidad que los discípulos tendrían a partir de la ausencia de Jesús del Espíritu Santo. Una necesidad única, irreemplazable. Por eso Jesús le dijo: yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador, el Espíritu Santo. No me extraña que sea cuestionado el Espíritu Santo, porque es el único que puede hacer este trabajo. El sacrificio de Cristo en la cruz es parte de ese trabajo conjunto, y gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo está habilitado para trabajar en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos: el Espíritu Santo está con vosotros, pero agrega algo más, y estará en vosotros? No es lo mismo, ¿verdad? No es la misma situación, es otra situación distinta, más importante aún, más profunda, más real. Y Jesús prácticamente dejó todo lo incomprensible que era para los discípulos, las cosas que Él decía, para más adelante, para cuando venga el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él se va a encargar. No se preocupen, no los voy a dejar huérfanos, ustedes no se van a quedar solos, no los vamos a abandonar, porque Dios no abandonó este planeta. Dios no te abandonó a vos, nunca te va a abandonar, jamás lo va a hacer. Mientras respires, no te va a abandonar. Esto no significa que vos lo hayas abandonado a Él. Vos podés haberlo abandonado, pero Él no te abandonó. Así que por más que no te abandonó y te ama con locura, es una manera demasiado sentimental de hablar del amor de Dios por nosotros, pero te ama intensamente, no podrá salvarte si vos no querés. A eso me refiero, ¿no? Así que, dice el verso 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Y cuán cierto es esto?
Este es un pensamiento constante en Pablo. Va a aparecer en un versículo ahí más adelante, pero es muy interesante. Por causa del pecado nuestro cuerpo se está muriendo, hermanos. ¿Es verdad esto o no? Claro que sí. Y a medida que pasan los años, el cuerpo se va complicando, ¿no? Por eso dicen algunos que los que ya vamos creciendo un poco, tenemos que venir cerca del mecánico. No sé de qué hablan. Debe ser el sanatorio, Haroldo. Y sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu vive, ¿no? Y ese es un pensamiento muy de Pablo. Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, veíamos el miércoles, ¿se acuerdan? El martes, se renueva de día en día. Bien. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, ya lo da por hecho, ¿verdad? Como una realidad. El Espíritu Santo está en vosotros. No solamente está fuera, sino que está dentro. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, lo que el Espíritu Santo quiere hacer, eso es, no hay otra cosa. El Espíritu Santo quiere transformar nuestra vida por completo. Verso 12, así que, hermanos, deudores somos. No a la carne, obvio, para que vivamos conforme a la carne. Más lógico todavía, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y como hijos herederos y como hijos participantes de la gloria eterna. La soberanía del Espíritu Santo, hermanos, no es caprichosa. Cuando hablamos de alguien que hace lo que quiere, si nosotros decimos se hace lo que se le da la gana, sabemos que está haciendo algo malo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo en su soberanía, Él hace lo que Él quiere. Y lo que Él quiere no es caprichoso, no es que Él sea alguien caprichoso. Él lo único que quiere, junto con el Padre y con el Hijo, es salvarnos. Difícil empresa en la que la deidad se encuentra. Salvar a la humanidad. ¿Qué más puede hacer Dios si lo hace todo? El tema es que respeta tanto nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestro libre albedrío, que ahí se produce el conflicto. Y de eso es lo que habla todo lo que hemos leído en esta mañana. La soberanía del Espíritu no es caprichosa, es direccionada. Es continuar la obra iniciada de salvación lograda por Cristo en la cruz, hacerla eficaz para nosotros. Que funcione. Y va a funcionar en la medida en que lo permitamos, lo anhelemos, lo deseemos. Pero si imponemos nuestras propias o nuestros propios prejuicios, nuestras propias palabras, nuestra propia comprensión de las cosas, pues se nos complica. La soberanía del Espíritu se expresa en que posea nuestra mente y corazón y sus designios sean obedecidos placenteramente por el cristiano, con alegría. Entonces sí, no me estoy preocupando por matar a mi prójimo. Voy a estar preocupándome cómo hacer para salvar a mi prójimo. ¿Cómo voy a hacer para suplir las necesidades de mi prójimo? ¿Cómo voy a hacer para hacer el bien a aquellas personas que incluso me maldicen, etcétera, etcétera? Ustedes recuerdan las palabras de Jesús, ¿no? ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos.
bendecid a los que os maldicen, haced el bien, orad por aquellos. Interesante, ¿no? Un cambio de naturaleza, milagro de Dios. Ojalá que ocurra, hermanos, en nuestra vida. Cuando ocurra en nuestras vidas individuales, tengan por cierto y seguro que ocurre en toda la iglesia, o sea, como cuerpo. El cuerpo no es más que la suma de los miembros, ¿o no? Si eso ocurre individualmente y sumamos todo, esto explota. Cuando digo explota, porque en el Pentecostés hubo una explosión, ¿o no? ¿Se acuerdan? Esto explota. Que Dios nos bendiga y nos permita ser parte de esta experiencia. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el espíritu de mi Señor. Himno 197, nos ponemos en pie, por favor. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el espíritu de mi Señor. En los rostros veo gozo y paz y yo sé que está presente el Señor. Dulce presencia del Salvador, permanece aquí, Señor, llénanos con tu amor. Por tus bondades te adoramos hoy, y que al salir de aquí con nueva vida en ti, llevemos tu amor. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos ser guiados por el Espíritu y así ser también llamados hijos de Dios y poder heredar la vida eterna cuando Cristo venga a buscarnos. Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor, rogamos tu bendición y compañía en el nombre de Jesús. Amén. De